Hola, buenas alumnos. Hoy lo que vamos a hacer es continuar con los contenidos asociados a ácidos y bases, pero esta vez vamos a diferenciar los que ya has visto con un nuevo concepto que se denomina la fuerza de un ácido o de una base. ¿Ok? La verdad es que no todos los ácidos y bases son iguales. ¿Ok? Existe una fuerza asociada a estos ácidos y una fuerza asociada a estas bases. Es así como, por ejemplo, hay ácidos que nosotros podemos ingerir, ¿ok? Por ejemplo, el ácido cítrico, que se contiene en algunas frutas y verduras, ¿ok? O el mismo vinagre, el ácido acético, ¿ok? Que se puede ingerir sin generar ningún daño en particular, ¿ok? Pero existen otros ácidos y bases que debido a su fuerza como ácido, ¿ok? Generan un daño mayor. Es así como nosotros vamos hoy a aprender a diferenciar cuando un ácido, qué significa que un ácido o una base sea fuerte o qué significa que un ácido o una base sea débil. Entendiendo que, por ejemplo, el ácido cítrico, ¿ok? Es un ácido débil, por eso lo podemos ingerir. Pero existe otros ácidos, como por ejemplo el ácido sulfúrico, que nosotros no lo podemos ingerir porque nos haría daño, ¿cierto? Eso sería un ácido fuerte. Bueno, vamos a partir esto explicando primero lo que significa que un ácido tenga un carácter fuerte, ¿ok? Y después lo vamos a hacer de manera análoga con las bases, ¿ok? El ejemplo que yo elegí, ¿ok? Es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, HCl, es un ácido fuerte. ¿Qué significa que una especie sea un ácido fuerte? Para esto debo recordar que los ácidos se disocian, ¿ok? Se separan. Y según la teoría que nosotros estudiamos de Brundtland-Lowry, ¿ok? Una especie es ácida cuando libera iones de hidrógeno. ¿Cómo se comporta un ácido fuerte? ¿Ok? Un ácido fuerte se comporta cuando al entrar en contacto con agua o al entrar en contacto con una base, ¿ok? Este ácido se va a disociar en un 100%. ¿Ok? Es decir, todas las moléculas de ácido se van a disociar produciendo iones hidrógeno. A partir de eso se establece, nosotros nos saltamos esta parte por este contexto de pandemia, pero nosotros al final de la reacción vamos a denominarlo el estado de equilibrio. ¿Ok? Este gráfico que me muestra que un ácido fuerte, al disociarse, todas sus partículas, todas sus moléculas se disocian en sus iones constituyentes, que en este caso sería el hidrógeno positivo y el ion cloruro. ¿Ok? Estos gráficos me muestran, voy a borrar un poquito esto, estos gráficos me muestran que en color negro la curva de variación de la concentración a lo largo de una reacción química de los reactantes, que en este caso el reactante sería el ácido clorhídrico como molécula. ¿Mm? Y la línea verde me representaría los productos. Si se percata acá la concentración de reactante, que en este caso sería el ácido sin disociar, disminuye hasta llegar a teóricamente cero. ¿Okay? Y la concentración de productos aumentaría. Entonces, cuando nosotros vamos a determinar que un ácido es un ácido fuerte, un ácido va a ser fuerte cuando se disocie totalmente en solución acuosa. Es decir, cuando todas las moléculas del ácido, el ácido molecular en solución acuosa, sea totalmente transformado a iones hidrógeno. ¿Okay? Como se percatan, los ácidos que vimos en la unidad anterior, todos son ácidos fuertes porque yo asemejaba la concentración del ácido a la concentración de H, ¿okay? Para los cálculos de pH. En ese sentido, nosotros vamos a decir
que una solución, o sea, un ácido fuerte va a cumplir con estas tres características. ¿Ok? Son ácidos que se ionizan completamente en agua. Ese concepto, todas las partículas de ácido pasan a ionizarse, liberando iones hidrógeno. En el equilibrio que nosotros dijimos que íbamos a denominarlo a un semejante, que no es tan cierto, pero lo vamos a asemejar a eso al final, de la reacción no hay ácido sin disociar, no existe el ácido como molécula, ¿ok? Todo se transforma en iones y tiene constantes de equilibrio, que esto lo vamos a analizar un poquito más adelante, con un alto valor, ¿ok? Bien. Ahora, ¿cómo se comporta un ácido cuando un ácido es débil? ¿Ok? Y como ejemplo vamos a tomar otro hidrácido, ¿ok? Que en este caso es un pariente cercano del ácido clorhídrico, que se llama el ácido fluorhídrico. ¿Ok? Un ácido va a ser débil, un ácido va a ser débil cuando al entrar en contacto con el agua no se ioniza completamente. Es decir, al alcanzar el equilibrio, al finalizar la reacción química, siguen existiendo partículas de ácido molecular y otra porción como iones, ¿ok? Es decir, un ácido débil es un ácido que no fue capaz de disociarse totalmente, ¿ok? Tal y como lo muestra este gráfico que tenemos acá. No sé si se percata, estas de acá arriba me representan las curvas de reactantes, que en este caso sería una sola, vamos a considerar solamente la de color negro, ¿ok? Y la de color negro se baja, pero no baja a cero, siempre hay concentración presente, ¿ok? Y la de producto, que en este caso serían los iones H+ y fluoruro, aumentan, pero aumentan en una proporción menor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un ácido débil y un ácido fuerte? Es esta capacidad de disociarse. ¿Ok? Si se disocia totalmente, es ácido fuerte. Si se disocia parcialmente, es un ácido débil. ¿Ok? Tal y como lo dicen estas tres características de los ácidos débiles, perdón, de los ácidos débiles, vamos a volver a presentar. ¿Ok? Que dice que son ácidos que se ionizan parcialmente, que en equilibrio hay presencias de ácidos sin disociar. Y lo más importante, que las constantes de equilibrio, que esto que algo vamos a analizar un poquito más adelante, las constantes de equilibrio son bajas. Entonces, las constantes de equilibrio de los ácidos débiles son bajas, ¿ok? Inferior a 1. Las constantes de equilibrio nunca son negativas, ¿ok? Y las otras son en un valor alto, ¿ok? Bien. Entonces, bien clarito la diferencia entre un ácido fuerte y un ácido débil. Al final, ¿qué tiene que ver? Con la cantidad de moléculas que se disocian. ¿Okay? Acá tenemos unos ejemplos, ¿ok? Bueno, esta lámina fue sacada del libro Brawley-Mike, que yo le digo la Santa Biblia, ¿ok? En en esta tablita se describen varias especies ácidas: el ácido fluorhídrico, el nitroso, el ácido benzoico, el acético, el hipocloroso, el cianhídrico y el fenol. ¿Ok? Y vemos que se nos informa un valor de K sub A, ¿ok? K sub A se denomina constante de acidez. Nosotros no vimos el concepto de equilibrio químico, pero quiero que usted lo entienda, ¿ok? A mayor valor de K sub A, mayor es la fuerza del ácido, mayor es el porcentaje de ese ácido que se va a disociar. ¿Ok? En ese sentido, esta tabla nos plantea un aumento de los K sub A hacia arriba, una disminución hacia abajo. ¿Ok? Por lo tanto, de esta tabla, el ácido más fuerte, el que se ioniza en una proporción mayor, va a ser el ácido fluorhídrico, y de ahí voy bajando. ¿Ok? Entendiendo que el fenol es un ácido muy débil. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre el ácido fluorhídrico y el fenol? La diferencia es que el ácido fluorhídrico se va a disociar en una mayor proporción que el fenol, produciendo una mayor cantidad de iones de hidrógeno a igual concentración. Entonces, súper importante que usted sea capaz de asociar el valor de K sub A con
la fuerza de un ácido. Mientras mayor es el valor, más fuerte es el ácido. ¿Ok? Entendiendo que en algunos ejercicios vamos a entender que la K sub A va a ser muy alta, mucho mayor a 1. ¿Ok? En esos casos, el ácido va a ser fuerte. Eso primero. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Ok? Para esto vamos a analizar. ¿Ok? Acá me dice que un estudiante preparó una disolución 0,10 molar de ácido fórmico y me da la fórmula del ácido fórmico. El ácido fórmico tiene esa fórmula. ¿Ok? Y midió el pH con un pHímetro del tipo que se ilustra en la figura. Bueno, esto es un pHímetro. ¿Ok? El pH que resultó fue de 2,38. 2,38. Calcule el K sub A del ácido fórmico a esta temperatura. Para esto debemos analizar un concepto que es la reacción de disociación del ácido fórmico. ¿Okay? La reacción de disociación del ácido fórmico, recordando que este es un ácido orgánico, ¿okay? Me va a producir, bueno, los ácidos orgánicos siempre solo pierden el hidrógeno del grupo funcional, por lo tanto me quedaría HCOO negativo más H más. ¿Okay? Y este valor de la constante de acidez, yo la voy a calcular de la siguiente manera. La constante de acidez va a ser igual a las concentraciones molares de los productos partido por las concentraciones molares de los reactantes. ¿Okay? Entonces, K sub A va a ser igual a la concentración de ese ion que se encuentra ahí, que se llama acetato, multiplicado por la concentración de H más, dividido por la concentración de ácido acético. ¿Okay? Todas estas concentraciones molares y todas estas concentraciones son concentraciones que se alcanzan en el equilibrio, por lo cual es las concentraciones que se obtienen cuando la reacción química terminó. ¿Okay? Ahora, me piden calcular K sub A. ¿Okay? Me piden calcular K sub A. Entonces voy a determinar K sub A. Para eso, ¿qué dato me entregan? Para ese me dicen que el pH es igual a 2,38. Recordamos de la unidad pasada que pH es igual bien. Vamos a recordar la fórmula de pH. pH es igual al menos logaritmo de la concentración de H más. ¿Ok? pH es igual al menos logaritmo de la concentración de H más. Es decir, a partir de esta fórmula, yo puedo obtener la concentración de H. ¿Ok? Entendiendo que el pH es 2,38 y eso va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de H más. De la concentración de H más. Entonces, yo voy a decir que, bueno, aquí hay una fórmula matemática de despejar el logaritmo, pero lo voy a hacer solamente como usted lo pondría en la calculadora. ¿Ok? Yo tendría que poner el antilogaritmo de menos pH, que sería menos 2,38, sería igual a la concentración de H más.
¿Ok? Eso en la calculadora es shift logaritmo, ¿ok? Menos 2.38. Eso me daría una concentración de H+, de 4,17 por 10 elevado a menos 3. Esto es concentración molar y eso sería igual a la concentración de H+. Ahora, puedo calcular mi valor de K sub A, entendiendo que K sub A va a ser igual. Bueno, como la proporción, la estequiometría de la reacción es 1:1, la concentración de esto, del ion acetato, va a ser la misma que la concentración de esto, la concentración del ion hidrógeno. ¿Okay? Entonces voy a decir que arriba sería 4.17 por 10 elevado a menos 3 al cuadrado. Porque estas son iguales, se multiplican y sería al cuadrado. Dividido por la concentración del ácido en el equilibrio. La concentración del ácido en el equilibrio sería la concentración inicial. La concentración inicial del ácido es, deme un segundo para revisarla, por favor, 0.10 molar. ¿Ok? Entonces sería la concentración inicial del ácido menos lo que se disoció, que en este caso lo que se disoció sería 4.17 por 10 elevado a menos 3. ¿Okay? Recordando que estas dos son concentraciones molares. ¿Ok? Es por eso que las voy a poder restar. En ese sentido, hago el cálculo. Si me esperan un segundo. 1.17 exponente a la menos 3. Eso al cuadrado. ¿Ok? Dividido. ¿Ok? Por 0.10 menos 4.17 exponente a la menos 3. Lo resuelvo y me da que el valor de la constante de acidez para el ácido fórmico, ¿okay?, es igual a, la constante de acidez es igual a 1.8 por 10 elevado a menos 4. ¿Ok? Esta es las constantes de equilibrio no tienen unidad, por lo tanto, así sería. El primer ejercicio de tipo, si se percata, coincide con que este es un ácido débil, ¿ok? Porque tiene un valor de constante de equilibrio baja. Vamos con el siguiente ejercicio. Bien, tengo calculamos el pH en una solución 0,20 molar de ácido cianhídrico, ¿ok?, que ese ácido que nosotros tenemos aquí, que tiene una constante de acidez de 4.9 por 10 elevado a menos 10. ¿Ok? Vamos a resolver el ejercicio. Para eso, lo primero que voy a plantear es la ecuación de disociación del ácido cianhídrico. Sería HCN pasa a H más CN menos. ¿Ok? Más CN menos. Por lo tanto, al tener planteada esta ecuación química, ¿ok?, la constante de acidez sería igual a la concentración de los productos, que sería H más multiplicado por la concentración del ion cianuro dividido por la concentración molar de HCN. ¿Ok? En este caso, me dan la concentración inicial del ácido y me dan la constante de acidez. ¿Ok? ¿Yo qué haría? Diría, la constante de acidez va a ser igual
a la concentración de H+, no la conozco, X. Pero esa concentración de H+, sería lo mismo que la de cianuro, ¿ok? Que es como se llama esa especie que tenemos ahí, por lo tanto, X cuadrado. Dividido por la concentración inicial del ácido, que sería 0.20, menos lo que se disoció, X. Recordando que estas concentraciones son al final del experimento, o sea, cuando la reacción finaliza. Entonces, esto sería igual a 4,9 por 10 elevado a menos 10. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de esta ecuación? Es que esta ecuación me daría una ecuación cuadrática. ¿Ok? Pero existe un método que se llama el método abreviado, ¿ok? Donde yo asumo que 0.20 menos X va a ser, debido al grado de disociación, este numerito tan chico de partículas que se va a disociar, va a ser muy parecido, el valor de X va a ser tan bajo que esto va a ser muy parecido a 0.20. Esto está validado por la literatura. ¿Ok? Entonces, en vez de yo hacer el cálculo así complicado, por cuadrático, simplemente lo voy a dividir por 0.20. ¿Ok? A partir de esto, perdón, a partir de esto, yo obtengo que 4.9 por 10 elevado a menos 10 va a ser igual a x cuadrado dividido por 0.20. ¿Ok? Resuelvo esto y me da 4.9 exponente a la menos 10 multiplicado por 0.2 y a eso le aplico la raíz cuadrada para obtener el resultado final y me da que el valor de x va a ser igual a 9,89 por 10 elevado a menos 6 molar. ¿Ok? 6 molar. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer para demostrar que mi resultado es correcto? ¿Ok? Yo puedo hacer este paso de la aproximación si lo que yo denomino grado de disociación es igual o inferior al 5%. ¿Cómo saco el grado de disociación? El grado de disociación se representa con la letra alfa, ¿okay? Con la letra alfa, la letra griega alfa. Entonces, el grado de disociación va a ser igual al valor de los iones hidrógenos, que en este caso sería 9,89 por 10 elevado a menos 6, dividido por la concentración inicial del ácido, que es 0.2, multiplicado por 100. ¿Okay? Entonces hago ese cálculo. Y acá me da que el grado o el porcentaje de disociación va a ser igual a 4.95 por 10 elevado a menos 3%. El grado de disociación, esto, ¿qué porcentaje de las moléculas se disociaron? Si es inferior a 5, el resultado que yo calculé es válido. Si es superior a 5, no puedo hacer esta aproximación y debería hacer el ejercicio con la ecuación cuadrática. ¿Ok? Complicado. De hecho, me acabo de dar cuenta que en el ejercicio anterior me pedían el porcentaje de ácido. Les decía que en el ejercicio anterior me pedían el porcentaje de ácido que está disociado en la solución. ¿Okay? Como les decía,
esto se representa por la letra alfa, ¿ok? Y va a ser lo que se disoció, ¿ok? Que lo calculamos por acá, que era 4,17 por 10 elevado a menos 3, dividido por la concentración inicial del ácido, que era 0,10, por 100. Entonces, lo podemos calcular. Me dio un 4, el porcentaje de disociación es igual a 4,17%. ¿Ok? Bien, continuamos. Bueno, ahí hicimos ese ejercicio. Ahora vamos a calcular porcentajes de disociación para el ácido fluorhídrico. ¿Ok? Para el ácido fluorhídrico. Bueno, creo que este ejercicio, que es más o menos parecido al anterior, lo vamos a dejar para nuestra clase por Meet el día martes o miércoles, no lo recuerdo. ¿Ok? Y acá tenemos un ejercicio que nos relaciona el K sub B, ¿ok? La constante de basicidad. De manera análoga al concepto de constante de acidez como medida de fuerza de un ácido o de una base, tenemos la medida de K sub B, que a mayor sea su valor de K sub B, es, mayor es la fuerza de esta base. ¿Okay? Para esto vamos a hacer interactuar la base con una molécula de agua. ¿Okay? Entonces sería NH3 más agua. ¿Ok? Bueno, acá tendría, este es el ácido según Brundtland-Lowry y esta es la base según Brundtland-Lowry. Entonces se disociaría esto en iones hidroxilo, iones H+. ¿Ok? Entonces me quedaría, la siguiente molécula me quedaría NH4 positivo más OH negativo. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, yo podría escribir la constante de basicidad con tema. Bueno, acá hay una teoría que sustenta todo esto, pero yo lo voy a simplificar porque nosotros va a ser igual que anterior, la constante de basicidad siempre va a ser productos partido por reactante, entonces sería la concentración de NH4 positivo por la concentración de OH menos negativo, ¿ok? Dividido por la concentración del NH3. Ojo, no considere el agua, ¿ok? No la voy a considerar porque se asume que su valor va a ser 1, ¿ok? Pero simplemente usted, para ejercicio constante de basicidad, usted no va a considerar el agua y siempre va a ser así, productos partidos por reactantes, pero no va a considerar la presencia del agua. Y esta base, usted siempre, la base que yo le presente, usted siempre la va a considerar, la va a hacer interactuar con una molécula de agua para expresar esto, ¿ok? Entendiendo que la molécula de agua siempre se disocia de esa manera. ¿Okay? A que se percata que tenemos esta especie de una base porque en solución acuosa libera iones hidroxilo. Esto sería una definición de Brundtland-Lowry, pero más cercana a la de Arrhenius. ¿Ok? Ya. Entonces, calcule la concentración de OH de una disolución 0,15 molar de amoníaco si tiene una K sub B de 1,8 por 10 elevado a menos 5. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar en esta formulita. Tenemos que 1,8 por 10 elevado a menos 5 va a ser igual, lo mismo, X, porque lo que quiero calcular es la concentración de OH, ¿ok? X. Pero como esas concentraciones por estequiometría son iguales, estas dos son iguales, voy a decir X cuadrado, porque estos dos valores son idénticos. Dividido por la concentración de amoníaco al finalizar la reacción, que sería 0,15 menos lo que se disoció, que es este valor de X. ¿Okay? Acá hago lo mismo de recién, digo que 0,15 menos X es semejante, ok, debido al bajo valor de X, a 0,15. Entonces, simplemente voy a eliminar este valor de X para que no me quede una ecuación cuadrática. Si me quedara cuadrática, tendría que hacer
resolverla. ¿Okay? Entonces voy a resolver eso. 0.15 multiplicado por 1.8 exponente a la menos 5. Y a eso le saco raíz cuadrada. Y me daría que el valor de x sería igual a 1.64 por 10 elevado a menos 3. Esto es molar. ¿Okay? Y para validar este ejercicio tendría que hacer lo mismo. Determinar el porcentaje de disociación, que es grado de disociación, sería igual a 1.64 por 10 elevado a menos 3 por 100 dividido por la concentración inicial del ácido, que sería 0.15. ¿Okay? Entonces lo voy a multiplicar por 100 y lo voy a dividir por 0.15. Y me da un 1.09%. Lo que me dice que esta adecuación es válida y que de 100 moléculas, solo 1.09 de ellas se disociaron. Este valor calculado de X sería igual a la concentración de esta especie y de esta especie en el equilibrio. ¿Ok? Y para calcular la concentración, si es que me pidiera la concentración de NH3, yo simplemente tomaría la concentración inicial, que era 0.15, y le restaría el valor calculado, que es 1.64. Voy a borrar un poquito. 1.64 por 10 elevado a menos 3. Y eso me da 0.15 menos 1.64 exponente a la menos 3. Me daría que la concentración del amoníaco en el equilibrio sería igual a 0.14 por 10 elevado, no, 0.14, de hecho 0.148, ok, sería, voy a borrarlo para anotarlo bien, sería 0.15, ok, molar. Entonces ahí tendría la concentración de todas mis especies en el equilibrio. Si se percata, los ejercicios de esta semana tienen un grado de dificultad, por lo tanto es súper importante que usted asista a la clase virtual, que en el horario que le corresponda, ¿okay? Y cualquier duda se remiten a mí o a la profesora Isabel, dependiendo del profesor que les corresponda. ¿Okay? Espero que estén muy bien. Cualquier duda me preguntan y estamos para ayudarles. Que estén bien.